Hola, buenas noches. Nosotros vamos a exponer factor de potencia. Mi equipo está conformado por Jesús Manuel Esteban Márquez, José Manuel Ortiz Zúñiga y su servidora Fernanda Galilea Mora Carrillo. Bueno, el factor de potencia se define como el cociente de la relación de potencia activa entre la potencia aparente. Esto es a coseno del ángulo igual a kilowatts sobre kilobars, que esto es igual a un factor de potencia. El factor de potencia es un término utilizado para describir la cantidad de energía eléctrica que se ha convertido en el trabajo. El valor ideal del factor de potencia es 1. Esto indica que toda la energía consumida por los aparatos han sido transformados en trabajo. Por lo contrario, el factor de potencia menor a la unidad significa un mayor consumo de energía necesario para producir un trabajo útil. En lo cual, la potencia activa o real es la que el proceso de transmisión de la energía eléctrica se aprovecha como el trabajo, y sus unidades son en watts y su símbolo es una P. Por lo cual, la potencia reactiva es la encargada de generar el campo magnético que requieren para su funcionamiento de los equipos inductivos como los motores y los transformadores, en el cual sus unidades son bars y su símbolo es una Q. Y así la potencia aparente es la suma geométrica de la potencia efectiva y reactiva, es decir, como la siguiente fórmula que se muestra, en donde la S es la potencia aparente, donde la Q está al cuadrado y es la potencia reactiva corregida, y la P es una potencia activa. Con sus unidades son bars y su símbolo es una S. Como ya habíamos mencionado, es potencia aparente. Bueno, aquí en esta siguiente diapositiva nos muestra el triángulo de potencia, en el cual viene por sus tres nombres, que es potencia aparente, que es una S como ya les había mencionado, potencia activa, que es una P, y potencia reactiva, con una Q. Bueno, aquí tenemos una fórmula en la cual se basa a la figura que está en el lado derecho, en donde P es la potencia reactiva y S es la potencia aparente, y que nos da el coseno del ángulo. Por lo tanto, el factor de potencia es el coseno del ángulo. Bueno, vamos a hablar del ángulo. Bueno, en electrónica, el ángulo nos señala el voltaje y la corriente que se encuentra en fases. Pues esto dependiendo al tipo de carga y al factor de potencia, que puede ser adelantado o retrasado, y también puede ser igual a 1. Bueno, las cargas resistivas como las lámparas incandescentes, el voltaje y la corriente están en fase, por lo tanto el ángulo está en cero y el factor de potencia es unitario. Bueno, en las cargas inductivas como los motores y los transformadores, la corriente se encuentra retrasada respecto al voltaje, por lo tanto el ángulo es menor que cero. En este caso se tiene un factor de potencia retrasado. Por otro lado, en las cargas capacitivas como los condensadores, la corriente se encuentra adelantada respecto al voltaje. Por lo tanto, el ángulo es mayor que cero. En este caso se tiene un factor de potencia adelantado. Bueno, en esta diapositiva hablaremos de los diagramas fasoriales de voltaje y la corriente. Según el tipo de carga, se tienen los siguientes diagramas. En el primero vemos la carga resistiva, en el segundo la carga inductiva y en el tercero la carga capacitiva. Bueno, en la siguiente diapositiva se hablará de la potencia contra el ángulo. Bueno, aquí vemos una tablita en donde nos muestra el ángulo y el factor de potencia que es igual
coseno del ángulo, en el cual los ángulos son de 0 a 90 y nuestro factor de potencia que nos sale es en el primer rango es 1, en el segundo es de 0.866, en el tercero es 0.5 y en el último vemos cómo es 0. Bueno, por otro lado también tenemos problemas por bajo factor de potencia. Estos problemas son técnicos y pueden ser por mayor consumo de corriente, aumento de pérdidas en conductores, sobrecarga de transformadores, generadores y líneas de distribución. También pueden ser por incremento de caídas de voltaje. Bueno, el factor de potencia tiene algunas causas, las cuales son para producir un trabajo y las cargas eléctricas que requieren un cierto consumo de energía. Y el consumo pues es una mayor energía reactiva en el cual el valor del ángulo se incrementa y disminuye el factor de potencia. Bueno, aquí tenemos una pequeña grafiquita en la cual nos muestra las pérdidas en un conductor también contra el factor de potencia. Vemos como las pérdidas en un conductor es baja y en el factor de potencia aumenta. También tenemos unas pérdidas económicas que nos muestra que el incremento de la facturación eléctrica es mayor en el consumo de corriente, en el cual se penaliza hasta un 120% de costo de la facturación. Entonces, ¿qué beneficios se obtiene al corregir el factor de potencia? Principalmente dentro de los beneficios es la reducción de costos por facturación eléctrica, la eliminación del cargo bajo el factor de potencia y la bonificación hasta un 2% de la factura cuando se tenga un factor de potencia mayor a 9. Como tal, dentro de los beneficios adicionales es beneficios en los equipos, en los cuales disminuye las pérdidas de los conductores, reduce las caídas de tensión, aumenta la disponibilidad de potencia de transformador, líneas y generadores. Asimismo, y una parte importante es el incremento de la vida útil de las instalaciones. Como tal, que lo que se busca es compensación del factor de potencia. Sobre todo, y como ya se sabe, las cargas inductivas requieren potencia reactiva para su funcionamiento. Además, esta demanda de reactivos se puede reducir e incluso anular si se colocan capacitores en paralelo a la carga. Cuando se reduce la potencia reactiva, se mejora el factor de potencia, que eso es lo que se busca. Entonces, un poquito analizando la imagen, podemos determinar que QL es la demanda de reactivos del motor, la carga inductiva, y S1 es la potencia aparente correspondiente. Asimismo, la QC es el suministro de reactivos del capacitor de compensación, o sea, el capacitor, y la P se mantiene constante. Entonces, como efecto del empleo de capacitores, el valor del ángulo 1 se reduce al ángulo 2. Si la potencia aparente S1 también disminuye tomando el valor de S2. Bueno, sobre todo, esa es parte importante, lo que se busca al disminuir el valor del ángulo, se incrementa el factor de... Entonces, para una comprensión visual más sencilla, tenemos estos dos ejemplitos, en el cual el de arriba es un motor de inducción sin compensación, que como tal la potencia reactiva y la potencia activa hacen su totalidad que sea la corriente total. ¿Qué pasa cuando se instalan capacitores? Lo que sucede es que la corriente reactiva se filtra sobre el capacitor, haciendo que
la corriente total sea aproximadamente la corriente activa, que en comparación al motor de inducción sin compensación. Bueno, hablamos un poco de sobre compensación. Entonces, ¿qué métodos existen para la compensación? Para ser exactos, son tres tipos de compensación en paralelo, que son, inclusive son los más empleados. El primero de ellos es compensación individual. Después es la compensación en grupo y por último es la compensación central. Comencemos con la compensación individual. La compensación individual es el siguiente diagrama que se puede observar, que bueno, sus características y ventajas es que los capacitores son instalados por carga inductiva, por cada carga inductiva. El arrancador para el motor sirve como interruptor del capacitor. Asimismo, existen varias desventajas de esta misma compensación individual, las cuales son los costos de varios capacitores por separados es mayor que un capacitor individual equivalente. Para las siguientes compensaciones es un poquito costoso más esta que las que siguen. Bueno, existen su utilización de aquellos capacitores que no son usados con frecuencia. Y bueno, esa es la compensación individual. Para la compensación en grupo se caracteriza por la siguiente imagen, en la cual se utiliza cuando se tiene un grupo de cargas inductivas de igual potencia y que operan simultáneamente. La compensación se hace por medio de un banco de capacitores en común, y los bancos de capacitores pueden ser instalados en el centro del control de motores. Y bueno, un punto importante es la sobrecarga que no se reduce en las líneas de alimentación principales. Por parte de la compensación central, es la más usada y la más fácil de supervisar. Es aquella que es la más usada en general para corregir el factor de potencia, donde el banco de capacitores se conecta a la cometida de la instalación. Asimismo, como ya lo acabo de mencionar, es fácil de supervisar. Dentro de sus pequeñas desventajas es de que dependiendo a las necesidades que se tenga en el momento, se necesita un regulador automático del banco de capacitores, que bueno, esto igualmente habla sobre que la sobrecarga no se reduce en la fuente principal ni en las líneas de distribución. Que bueno, sobre el banco automático lo hablaremos en un momento más. Como anteriormente se mencionó, cada capacitor está valorado por kilovolts. Como tal, lo que se busca es reducir esta QL en una Q deseada por tal, instalando un capacitor. Como se muestra en la siguiente figura, QC es igual a la carga del inductor menos la carga que se tiene la deseada. Como tal, la carga deseada es igual a la potencia activa por tangente del ángulo. Cabe hacer mención que esta misma carga deseada es la QC, en la cual es igual a la multiplicación de la potencia activa por la tangente de ambos ángulos para la reducción. Solo que este es el método un poquito más tradicional y que se emplea bastante, pero gracias al manual de ingeniería eléctrica de Donald Fink nos puede facilitar la siguiente fórmula, que es la Q deseada, la carga capacitiva deseada, es igual a la potencia activa por una constante K. Entonces, ¿qué es lo que llamamos K? K es el factor de potencia deseado y lo podemos encontrar en la siguiente tabla. Como tal, esta es una tabla que está en este manual y nos dice que del lado derecho nos es la potencia actual y del lado superior es de la potencia deseada. Supongamos un caso simple. Tengo una carga de 200 kilowatts con un factor de potencia de 0.7. ¿Cuántos son mis kilobars de mi capacitor si quisiera una carga de un factor de potencia de 0.95? Entonces me voy a la tabla, me voy a la parte del 0.77 que aquí está,
y me voy a lo deseado, que es este de aquí, punto 95, y me dice que necesito poner punto 5. Entonces multiplico mi punto 5 por los 200 kilowatts. Vamos a multiplicarlo sencillamente y nos da 100 kilobars, que eso es lo que se necesita para corregir ese factor de potencia del punto 77 a punto 95. Bueno, aquí uh, una pequeña, un pequeño ejercicio. Con una carga de 505 kilowatts a 71% de factor de potencia, ¿cuántos kilovolts se necesitan para corregir un factor de potencia a 97%? Déjanos en la parte de los comentarios el resultado y nos veremos si adivinaste bien o no. Y a continuación vienen los ejemplos. A continuación les voy a presentar el ejemplo. Dice, se tiene un motor trifásico de 20 kilowatts de operación a 440 voltios con un factor de potencia de 0.7. Si la energía se entrega a través de un alimentador con una resistencia total de 0.166 ohms, calcular la potencia aparente y el consumo de la corriente, las pérdidas en el cable de alimentación, calcular la potencia en kilobar del capacitor que es necesario para corregir el factor de potencia a 0.9. Posteriormente se repetiría el inciso anterior para el nuevo factor de potencia. Y por último, tendríamos que sacar la energía ahorrada anualmente si el motor operara a 600 horas al mes. Bueno, comencemos con la parte de la corrección y potencia aparente. Tenemos que la intensidad es igual a la potencia entre raíz de 3 por voltaje coseno de teta, que en este caso nos daría un resultado de 37.49 amperes. Y para la potencia aparente sería S es igual a raíz de 3 por el voltaje por la intensidad, que en este caso estaríamos obteniendo 28.571 kVA. En cuestión de las pérdidas en el alimentador, aplicaríamos que pérdida sería igual a 3 por la resistencia por la amperaje al cuadrado. En este caso tendríamos un resultado de 700 watts. En el caso de los kilobars del capacitor se harían las dos fórmulas que que presenté anteriormente, pero ya en un segundo plano. En la primera tendríamos que sería igual a 29.16 amperes, y tendríamos un 22.22 kilovolt de potencia aparente. En la cuestión de la corrección de potencia aparente tenemos que P va a multiplicarse por K. En este caso sería la potencia por el potencial deseado, que tendríamos un resultado de 10.72 kilobars. Pérdidas en el alimentador. Bueno, tendremos que serían 423.45 watts de pérdidas en el alimentador. Con eso sacaríamos una energía anual ahorrada de 1990.8 kilowatts hora. Considerando que el kilowatt hora tiene un costo de 0.122, se tendría un ahorro anual de 242.88 pesos tan solo en el alimentador. Esto en un lapso anual. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de corrección de potencia a lo largo de un año, que como se observa en febrero fue un factor de potencia muy bajo. Para el mes de mayo se obtuvo el factor de potencia
más alto, que sería de 0.9321, que da un factor de potencia promedio anual de 0.8848. Y en este caso tendríamos un porcentaje de bonificación con un factor de potencia deseado de 0.98. Para esto tenemos que calcular la potencia reactiva en kilobar con un triángulo de potencias. Kilobar es igual a kilowatt por la tangente del ángulo, que en este caso sería kilobar igual a kilowatt tangente de coseno inverso del factor de potencia. Para la potencia reactiva requerida para elevar el factor de potencia que tenemos anteriormente a un factor de potencia ideal, se tomaría en cuenta lo que a continuación diré. Es kilobar igual a kilowatt tangente del coseno inverso del factor de potencia que tenemos, es el primero, menos la tangente del coseno inverso del factor de potencia que deseamos. Esto para la corrección de potencia reactiva debida al voltaje. En este caso tenemos que kilobar totales es igual a kilobar del voltaje que multiplica el voltaje 2 entre el voltaje 1, que sería el voltaje de línea entre el voltaje de diseño de banco de capacitores. Entonces el ejemplo de la compensación del factor de potencia quedaría de la siguiente manera. Como datos tenemos la demanda en kilowatts de 315, el factor de potencia, que tenemos un factor de potencia actual de 0.8888 y el deseado, que sería un factor de potencia de 0.96. Tenemos que el voltaje 1 son 440 voltios, que es el voltaje de línea, el voltaje 2, que son 480 volts, que es el voltaje de diseño del banco de capacitores, por lo cual tendríamos una potencia requerida de 84 kilobars. Esto totales. Ejemplo de compensación del factor de potencia. Cálculo del porcentaje de penalización de un factor de potencia promedio anual de 0.8848. Que tenemos una penalización de 1.1. El cálculo del porcentaje de bonificación por mejorar el factor de potencia 0.98 sería de 2.1% de bonificación. Esto notando que los cargos o bonificaciones económicas se determinan al multiplicar la suma de los cargos por la demanda y el consumo de energía, multiplicados por los porcentajes de penalización o bonificación según sea el caso. Bueno, entonces, ¿qué consideraciones se tienen para el factor de potencia? Como tal, existen varias consideraciones, pero voy a hablar un poquito de las un poquito fundamentales que se tienen. Dentro de ellas existen los cargos y bonificaciones máximas. Se podrá decir que el factor de potencia siempre va a tener una penalización o una bonificación, ya dependiendo del caso. Como tal, una penalización máxima es aquel cuando se tenga un factor de potencia de 0.30, en la cual la penalización es de 120%. Bueno, en el caso de bonificación máxima es cuando se tiene un factor de potencia 1, que es el deseado, siempre se va a desear el 1, y su porcentaje que nos puede otorgar es en 2.5%. Otra cosa importante a considerar son la compensación individual en transformadores. De acuerdo a normas técnicas de instalaciones eléctricas, la potencia reactiva de los capacitores no debe exceder al 10% de la potencia nominal del transformador. Algo más a considerar son la compensación individual en motores. Generalmente no se aplica para motores menos de 100 kilowatts y teniendo un rango del capacitor. En base a tablas con valores normalizados, o bien aquí igual relacionándolo al motor, se multiplican los HP del motor por un tercio, o
o bien el 40% de potencia en kilowatt del motor. Bueno, anteriormente habíamos mencionado un poco sobre bancos automáticos de capacitores, entonces este es un tema adicional que se investigó y es bueno el saber acerca del tema. Los bancos automáticos de capacitores cuentan con un regulador de bars que mantiene el factor de potencia prefijado, ya sea mediante conexión o desconexión de capacitores conforme sea necesario. Como tal, este banco de capacitores automático puede suministrar potencia reactiva de acuerdo a los siguientes requerimientos: constantes, variables e instantáneos. Se evitan sobrevoltajes en el sistema. Bueno, dentro de los elementos de los bancos automáticos se encuentran los capacitores fijos en diferentes cantidades y potencias reactivas, contactores, un interruptor termomagnético general, un relevador de factor de potencia, fusibles limitadores de corriente y, sobre todo, es una parte importante, los bancos de capacitores pueden ser fabricados en cualquier número de pasos hasta 27. Los pasos un poco estándar son del 5, 7, 11 y 15. El valor de los capacitores fijos depende del número de pasos previamente seleccionados, así como la cantidad necesaria de kilovatios para compensar el factor de potencia 1 o más cercano a 1. A mayor número de pasos, el ajuste es más fino, dado que cada paso del capacitor es más pequeño, permitiendo lograr un valor más cercano a 1. No obstante, ocasiona un mayor costo. Y, por último, la conmutación de los contactores y sus capacitores individuales es controlada por un regulador llamado barómetro. Y bueno, ¿cómo se ve un banco de capacitores automático? Se ve gracias al siguiente esquema, donde A, B, C, D, E, F son los contactores, F1 a F6 son los pasos, L es la carga y R es el regulador barométrico. Bueno, a continuación les presentaré un poquito del código de red. Tenemos que el código de red nos demanda que, de acuerdo con el SENACE, el factor de potencia en las empresas es su responsabilidad. Esto requiere que para las centrales eléctricas, tanto como síncronas como asíncronas, de tipo B, un factor de potencia igual o mayor de 0.95 en atraso y adelanto. En la aplicación del factor de potencia tenemos para baja tensión, media tensión y alta tensión. En el caso de la baja tensión no aplica, bueno, o puede ser aplicado en ocasiones, pero es muy poco común. Para media tensión aplica el factor de potencia y para alta también aplica el factor de potencia. Bueno, a continuación les platicaré un poco de los requerimientos. En el estado operativo normal, los centros de carga conectados en alta tensión deben mantener un factor de potencia operativo entre los 0.95 y 1 en factor de potencia, en atraso obviamente. Posteriormente, en este periodo, el requerimiento del factor de potencia será de 0.97 en atraso y 1 como ideal. El factor de potencia en tensiones menores o iguales a 35 kV se medirá en nodos de calidad de energía, de conformidad con las disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestaciones de los servicios en la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución de energía. Este requerimiento tendrá una vigencia de 10 años a partir de la publicación en el manual del documento. Bueno, a continuación les platicaré un poquito de los instrumentos de medición. Tenemos analizador de potencias monofásicas y trifásicas, que también nos sirve un poco para medir lo que es el factor de potencia. Watómetros analógicos, monofásicos y trifásicos, obviamente, analizadores de redes, indicadores de potencia en tableros,
medidores de potencia en gancho y analizadores de calidad en energía. Y ya por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Y recuerden suscribirse al canal y darle like.